toda esa tecnología para acá. Menos los procesos robotizados, porque es que aquí la mano de obra es muy interesante. Claro. La mano de obra es disponible. Rodrigo, ¿Qué? celular en silencio. Listo, ya estamos al aire, nos vemos. ¿Dónde está mi celular, por Dios? ¿Quieres saludar o saludo? Si quieres entrar, puedes estar viendo ahí en Facebook. ¿Tienes? Ah, bueno, tú tienes el perfil, entonces empiezas tú, ¿cierto, Sí. Laurita? ¿Quién empieza? Yo. Ya. Esperaba que quitaba su sonido, es que a veces le quito y vuelve y suena. Mi mamá galloso. Lo primero es que, como ¿en qué estamos, cierto? Sí, como pues, Aterrizada, sí. que cómo está Colombia, porque se habla mucho sobre el sector, pero como Entonces que, ahí es como que hay unas empresas que están produciendo, hay otros inversionistas que como vienen en nos camino. explique cómo hay está una la industria. Hay una regulación como en trámite. Buenos días, estamos de nuevo en nuestro espacio Al Tablero, donde invitamos a nuestras fuentes, a las personas que tenemos cercanas día a día en nuestro trabajo como periodistas de la revista, y los traemos para que puedan conversar con ustedes, que son nuestras audiencias, y a quienes agradecemos que nos acompañen en este espacio. Hoy nuestro invitado es el señor Rodrigo Arcila Gómez, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Industria del Cannabis, Asocolcana. Como se sabe, es una industria creciente en el país que está generando a diario noticias de inversiones, de empleo, de trabajo en el campo, que es algo que en el país pues recientemente no se escuchaba mucho. Entonces, en este espacio le damos la bienvenida a nuestro invitado y a mi compañero Osvaldo Vargas. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, mucho gusto de estar aquí y gracias por su invitación. Ok, entonces si quieres Sí, comenzar inicialmente, con las don Rodrigo, hablamos un poco de la actividad como tal en el país. ¿En qué estamos? ¿Cuántas empresas han llegado ya a materializar sus inversiones? ¿De dónde vienen? Denos como una fotografía de lo que es hoy la industria del cannabis medicinal en Colombia, Rodrigo. Bueno, entonces lo primero que tengo que decir es que hay más de 3.000 solicitudes de licencias, de las cuales, y como lo va a mostrar Fede Desarrollo en el estudio que vamos a presentar en el foro de esta semana, es que de esas licencias 247 han sido expedidas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y 120 han sido expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. De esas licencias, pues prácticamente esa suma de esas licencias es donde se está moviendo el mercado del cannabis en Colombia. Obviamente que esas licencias y empezar a ponerlas en práctica necesitan recorrer el camino tanto de las aprobaciones del INCA como de todas las evaluaciones en materia de semillas, los procesos de evaluación agronómica, y deben estar registradas completamente y obtener los cupos correspondientes. Perdón, lo interrumpimos un momentito como para que quisiera entender. ¿Por qué se requiere licencia del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud? Uno iniciaría pensando que es un tema agrícola, entonces Ministerio de Agricultura, ICA, pero ¿qué es lo que hace que se requieran estos requisitos adicionales? Realmente lo que se quiso con la legislación es amarrar el producto a que realmente fuera destinado a la producción de derivados. Okay. Y esos derivados pueden ser extractos, materias primas, aceites o, productos medicinales. Entonces, para garantizar, que toda esa continuidad de esa cadena, quien vaya a cultivar, el destino debe ser o la producción de aceites y de extractos, o la producción ya, de algunos medicamentos o cosméticos u otros productos que son derivados del cannabis. Entonces, ahí hay un control de principio a fin. Entonces, por eso, quien tenga una licencia, para cultivar,
entonces debe también tener el proceso de aprobación de las licencias del Ministerio de Salud y Protección Social. Hablemos un poco, Rodrigo, del tema de plantaciones, de inversiones. ¿Cuántas plantaciones hay? Si tenemos de pronto un censo de hectáreas que ya estén cultivando cannabis medicinal, ¿en qué estamos en este momento en eso? Precisamente hace unos 2 meses estuve visitando Chile a una invitación que le hicieron a la asociación y ver cómo estábamos frente, digamos, era como un balance de analizar qué estaba ocurriendo en Perú, qué estaba ocurriendo en Chile, qué estaba ocurriendo en Uruguay, qué estaba ocurriendo en México. En fin, nos reunimos varias personas en relación a la industria del cannabis. Lo que pudimos ver allí es que, hombre, se hablaba mucho de cifras, se preguntaba mucho por cifras, ¿cuánto? Nosotros, yo les expliqué, y lo mismo que le explico ahora a la audiencia, la gente está especulando mucho sobre la industria, hablan de unas cifras, hablan de otras. Por eso, Azocolcana decidió contratar un estudio con Fedesarrollo, que de paso pues, es considerada uno de los centros de pensamiento más importantes en América Latina, y contratar un estudio precisamente para hacer esa caracterización de la industria. ¿Quién produce? ¿Dónde produce? ¿Cuánto produce? ¿Qué inversión está haciendo? ¿Cuántas son cuánta es la generación de empleo? ¿Es una industria intensiva en mano de obra? ¿Es una industria intensiva en capital? Todo eso lo vamos a saber el jueves cuando se presenten los primeros resultados de Fedesarrollo. Pero puedo adelantarle algunas cosas sin querer, digamos, invadir lo que va a ser el informe, porque realmente pues no tengo todas las conclusiones ni las cifras, porque todo esto está precisamente preparándose para el evento. Lo que sí puedo decir es que es una industria que es intensiva en capital. Es intensiva en capital, pero también a la vez en Colombia es una industria que utiliza mucha mano de obra y va a utilizar mucha mano de obra. Intensidad capital significa que se requiere cuánto para una hectárea. Bueno, porque mucha gente dice, bueno, yo podría hacer aquí negocio. ¿Qué tan costoso es realmente montar un cultivo? Y no es solo cultivar, sino procesar. Sí, por eso. Entonces, ¿qué tan costoso es al ser intensivo? A ver, aquí es muy bueno que la opinión pública entienda que estos son cultivos, primero que todo, altamente especializados. Que hay una diferencia muy grande de la forma en que se cultivaba cannabis anteriormente y para los propósitos que se cultivaba, que prácticamente pues, eran a cielo abierto y de cualquier forma usted tenía un producto para fumárselo simplemente bueno, pensando bien, para los remedios que muchas personas pero usan. Esta que estamos nosotros en este momento, claro, ya es una cosa completamente diferente. Okay. Son cultivos de alta tecnología, son cultivos que no admiten ninguna trazabilidad, nada de metales pesados, nada de trazas de pesticidas, plaguicidas. Totalmente orgánico. Entonces, por eso es totalmente orgánico. Cuando usted me pregunta ¿cuántos son los requerimientos que debe tener un cultivador para ingresar en una hectárea? Está muy bien lo que tú dices, porque esto hay que conectarlo con un proceso de transformación. En Colombia no está permitida la comercialización de la flor seca. O de la hoja. Tiene que pasar a un proceso tiene que pasar a un proceso de transformación. Entonces eso hace que las inversiones vayan a ser, depende, si calculamos única y exclusivamente el proceso de cultivo, entonces creo que estamos hablando de, según datos de la industria, de unos $300,000 por hectárea, y si involucra el proceso de transformación en donde hay necesidad de hacer toda esta inversión en infraestructura para la transformación de la planta, ya eso puede subir por encima del $1.500.000, $1.800.000. Es una industria bastante exigente, toda vez que está destinada al consumo humano.
Y hay todo tipo de segmentos de negocio. Don Rodrigo, estuvimos en algunas plantaciones hace un tiempo, este año. Unas se van a dedicar netamente al tema de aceite, producción de aceite para exportar, otros al procesamiento y otros incluso están haciéndolo a cielo cerrado, es decir, invernaderos. en invernaderos cerrados, totalmente cerrados, donde se cumplen con algunas exigencias y características para la industria farmacéutica. ¿Colombia debe apostarle a qué? ¿A todo o ya hay como un plan, un norte, una hoja de ruta trazada para este tipo de industria? En Azocolcana nosotros tenemos ya más de 30 afiliados, 30 empresas que están haciendo precisamente uso de la licencia, están haciendo las inversiones, están cumpliendo con toda la legislación, etc. Allí hay diferentes temas. Uno, en general, estas empresas todas quieren apostarle en su gran mayoría a un proceso integral, es decir, desde las semillas hasta la producción de derivados. Okay. Pero en la medida en que el negocio empieza a desarrollarse, obviamente que los industriales van identificando, digamos, en qué se quieren concentrar. Entonces habrá muchos que quieren sacar, o utilizar los cultivos provenientes de terceros, cumpliendo con todos los requisitos de calidad y todo esto, y habrá otros que querrán continuar con su integración completamente vertical. Juan Sebastián Quintero Gómez nos pregunta si el público en general puede tener acceso a ese informe que usted mencionó hace... El de Fedesarrollo. Lo va a tener, va a ser un informe público porque lo vamos a sacar el próximo jueves y viernes durante el primer foro que vamos a desarrollar aquí en Bogotá, en el Hotel JW Marriott, y va a ser precisamente público. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Beatriz Álvarez. Ella nos dice, las licencias pequeñas tienen un tope de 5.000 plantas y una licencia grande a partir de 10.000 plantas. ¿Cuánto es la inversión aproximada desde el cultivo hasta la transformación para el aceite? ¿Cuánto qué, perdón? Inversión aproximada desde el cultivo hasta la transformación para el aceite, o ese valor que dijimos incluiría más o menos. El número de plantas por hectárea lo define, digamos, cada uno. Entonces no es que haya una... Pero lo que seguramente... ¿Cómo se llama? Beatriz Álvarez. Beatriz quiere decir, hay definiciones, digamos, de lo que es un pequeño cultivador, que, digamos, está en 0.5 hectáreas, por ejemplo, y hay definiciones ya lo que es un gran cultivo, que puede ser muchas hectáreas, pueden ser 2 hectáreas, pueden ser 50 hectáreas, y hay quien espera llegar a 200 hectáreas y esperamos que el cultivo en Colombia pueda llegarse a niveles de 1.500, 1.700 hectáreas en un futuro próximo. Se habla mucho de las aplicaciones, Rodrigo, y también se habla de exportaciones que ya se han hecho del país a Europa. Son exportaciones muy mínimas y casi que de una cajita pequeña, no son exportaciones masivas como uno podría pensar. ¿Cuándo vamos a llegar a ese punto donde ya las exportaciones van a ser masivas, permanentes, a diferentes mercados? ¿La regulación está para eso? ¿El mercado aquí en Colombia ya está para eso? ¿Estamos muy crudos? ¿Cómo estamos en eso? A ver, la industria viene avanzando a pasos, yo diría que acelerados. Hay empresas que han venido ya con unos cultivos muy avanzados, sí, y han pasado, digamos, a la parte, digamos, de las evaluaciones necesarias, y ya hay algunos productos que han sido exportados, unos precisamente para situaciones de investigación y desarrollo, que han sido aprobados y han sido pues ya recibidos en su lugar de destino. Generalmente todos con estos propósitos científicos, con propósitos de análisis, con propósitos de testeo, con esos propósitos. Y otras pequeñas exportaciones que ya empiezan, digamos, en términos un poquito más grandes, pero con el objetivo de recibir la aprobación y de los países de destino. Cada vez nos acercamos más a los estadios en donde vamos a encontrar que van a llegar 5, 6, 7 empresas con ya suficiente material de exportación. ¿Qué es lo que ha pasado? Como en todo proyecto,
se hacen procesos de investigación y desarrollo y de pronto, digamos, han tomado un tiempo más precisamente porque las empresas han querido tener un producto de buena calidad. Colombia le está apostando a ser un jugador importante en el mercado, pero con calidad. Entonces, llega el momento en que nos hemos demorado un poquito más, pero vamos a llegar al punto en donde ya muchas de las empresas van a empezar las exportaciones comerciales. Creo que vale la pena comentar que tenemos a 162 personas que nos están acompañando en este Ay, momento Dios en vivo, mío. entonces aquí tenemos otra pregunta. Sí. Clifford pregunta si sin licencia puedo cultivar algunas plantas. No. No. No podría, por ejemplo, yo agrego la pregunta, si yo quiero ser Solamente- proveedor de una empresa. Solamente la cultivar. dosis personal. Ah, ok, pero no puedo convertirme en un proveedor de una de las empresas ya. nada. Ah, ok. Y es más, si produce su dosis personal es para usted, solamente Ah, ok. para su consumo personal. Muy bien. No la puede dar a nadie, no la puede comercializar O sea, absolutamente. la matica del Vaya, jardín De la la puedo tener señora que ahí. ha cuidado Para su usted. mata en el jardín no sirve. Sí, exacto. Ok. A usted. David Ricardo Vera Morales pregunta, ¿dónde hacemos denuncia de estafas por parte de los tramitadores? ¿Debe haber un espacio en el ministerio, en el gobierno para hacer ese tipo de denuncias? A ver, yo creo que está la Fiscalía General de la Nación, quien en este momento y en cualquier parte están las instancias de la Procuraduría General de la Nación, digamos de las mismas instancias en las distintas instituciones. Quien esté siendo víctima de alguna estafa o lo que sea, pues tiene los canales directos, policía, Okay. fiscalía, en fin. Diego Gómez pregunta si existen en el país laboratorios interesados en el desarrollo de productos a base de cannabis medicinal y hacia dónde están enfocados esos desarrollos. Seguramente si ya están algunos laboratorios farmacéuticos comprando, mirando. Produciendo Seguramente ya. hay muchos, Porque por ahora los productores son de los aceites y como de la materia prima, no hacen Sí, el producto Pero final. Caps ¿o creo sí? que ya estaba encapsulando parte del aceite. Sí, señor. Hay ya proveedores del tema de la industria farmacéutica interesadas en desarrollar estos procesos. Ujú. Acá hay una pregunta de Diego Orozco, ¿sí? Que dice, a propósito de la propuesta radicada por el senador Gustavo Bolívar, en la que busca regulación del consumo recreativo de la planta en determinados espacios como coffee shops, ¿qué opinan ustedes como industria de eso acá en el país? Y si todo lo que hay, los permisos son solo para, eso lo agrego yo, para uso medicinal o también el recreativo está como posibilidad de negocio. En Colombia, lo único autorizado es Medicinal. el medicinal e industrial, Ok. Por el momento. por el momento. Porque el gran negocio en Estados Unidos, por lo menos En en el Canadá y el mundo, es el recreacional. Claro, Colombia en este momento, o por lo menos los afiliados a Socolcana, están muy ocupados, digamos, desarrollando todo lo que tiene que ver con el cannabis, digamos, medicinal y con el cannabis, digamos, para otros usos que sean de carácter industrial, no para el recreativo. Como le dije yo a una comisión de la Cámara de Representantes que me estuvo visitando hace un tiempo en mi oficina, le dije, ustedes son los legisladores, por el momento nosotros estamos muy ocupados en el tema medicinal y científico y en los usos, digamos, industriales que pueda tener la mata. El recreativo, cuando llegue el momento, eso será una decisión del Congreso de la República. Haciendo zoom en eso, ¿para qué sirve hoy científicamente, con respaldo científico, el cannabis medicinal? Es decir, ¿para qué tipo de enfermedades, para qué tipo de dolencias? Y también en el tema industrial, se habla mucho del tema de cervezas, gaseosas, Incluso alimentos, textil, se dice que el comida cáñamo para tiene. perros, bueno, en fin. Tengo una chaqueta que me regalaron ahora en Canadá, absolutamente hermosa. Absolutamente hermosa, hecha En cáñamo. todo de cáñamo. cáñamo. Dicen que es una fibra muy buena. Absolutamente hermosa en cáñamo. Lástima que no la traje aquí. Pero me voy a su pregunta. Vea, hay muchas, ya se está llegando al país y se conoce, digamos, de evidencias científicas sobre muchas patologías que pueden ser abordadas con el uso del cannabis. Entre las más destacadas está, digamos, la
la epilepsia, sobre todo para Infantil, niños, ¿no? y ha habido mucha publicidad y ha habido muchos casos ya evidenciados sobre las bondades que tiene estos componentes de la mata para atacar la epilepsia, esclerosis múltiple, el Alzheimer, sobre todo para cuidados paliativos, digamos como consecuencias y digamos mejor soporte después de los pacientes de cáncer después de las quimioterapias. Bueno, yo creo que está lleno de beneficios que tiene la planta para ser parte de una solución al sistema de salud en muchas de estas patologías. ¿La pomadita del centro naturista ahí de la esquina del barrio, esa sirve para algo o no sirve para nada? Que se habla mucho del tema de varices, ¿no? Mira, esos productos, pues, no sé, digamos, aquí, mientras tenga un registro sanitario, pero que en Colombia no lo hay todavía. Hay algunos productos que han venido, digamos, ya con registro sanitario aprobado para la producción, digamos, de cosméticos y de algunas otras pomadas para el embellecimiento y todas esas cosas. En temas medicinales en Colombia, salvo algún producto importado, no hay todavía licencias. La industria completamente legalizada en Colombia todavía está en procesos previos a la solicitud de esos registros sanitarios y que todavía no están en el Justamente mercado. aquí tenemos una pregunta de Edu Mo que dice, ¿qué pasará con las industrias colombianas que se están haciendo el proceso? Pues porque uno ve que hay mucha inversión extranjera en este sector. ¿Qué podemos hacer para que el INVIMA apruebe alimentos, que supongo que a base de marihuana, que es el BUP en el mundo y Colombia tiene la capacidad técnica y operativa para producirla? Es una forma de generar caja para la industria colombiana y que no sean solo los multimillonarios. Los canadienses o los multinacionales, israelíes. porque hay poca inversión colombiana. Aquí quisiera explicar muy bien la pregunta. Primero, hay inversión canadiense, hay inversión europea, hay inversión, seguramente vamos a tener inversión asiática. Y colombiana también, pero colombiana también, y hay empresas netamente colombianas, completamente capital colombiano. Esto es, y las multinacionales que están en Colombia, o las empresas extranjeras que están en Colombia, para no llamarlas multinacionales, no sé, ese capital extranjero, generalmente están en asocio con capital nacional. Esa es una importante connotación de la industria. En segundo lugar, pues sí, digamos, la utilización de la mata es muy amplia. Entonces, en el mundo sí, muchas legislaciones permiten, digamos, que el CBD, por ejemplo, que es una de las sustancias de la mata, pueda utilizarse en bebidas, ese es no psicoactivo, para aclarar, ese es no psicoactivo. Sí. En bebidas, en alimentos, en suplementos dietarios. Y yo creo que la legislación colombiana, pues lo importante es que se le dé ese valor integral que tiene la mata y ese entendimiento integral que tiene la mata de desarrollarse en todos esos sentidos para que estemos a tono con los desarrollos que está habiendo en muchos lugares del mundo. Bueno, hay muchas preguntas acá, sí. Felipe. Me pregunta 173 personas. Felipe Arboleda Londoño, ¿las condiciones de los suelos deben ser planos o montañosos? ¿Y qué tipo de climas son aptos para estos cultivos? Bueno, lo que hemos hecho en Dinero es varios viajes en todo tipo de terrenos, desde fríos hasta cálidos, pero ¿usted qué conoce? Sí, digamos que Colombia tiene en este momento 15 regiones donde realmente se está desarrollando esta industria y como tú lo dices muy bien, digamos, yo he conocido terrenos completamente planos, terrenos ondulados, terrenos que están un poco inclinados. Yo creo que, y generalmente hay en la Sierra Nevada de Santa Marta, están en Río Negro, están en Tolima, están en el eje cafetero, están en el Huila, están en Cauca, están en el Valle, están, bueno, ¿dónde más? Entonces, pero hay, digamos, como un municipio donde diga,
¿esta es la zona del país en este momento donde más se produce? Como Porque tiene las características Bueno, la más, región, y más eso aptas. eso lo va a mostrar el estudio de desarrollo, la mayor concentración está en la zona cundiboyacense. Porque es similar a los cultivos de flores, digamos, todo el proceso de tecnificación. Estos ¿O qué son- explica? esta ¿O es el una, clima? Una o... prima hermana de los cultivos de flores, siendo Ajá. mucho más exigente, digamos, Sí. por ser su destino en Aplicaciones aplicaciones farmacéuticas. en farmacéuticas y el destino en el consumo humano. Y veterinario, que va a ser también. Bueno, un par de preguntas también interesantes. Mónica Bonet, que no creo que es pregunta, sino una afirmación. Sí se pueden cultivar hasta 20 plantas con fines medicinales, eso dice el decreto. Sí, es sí, así, correcto, ¿cierto? está en lo correcto la señora. Mario Londoño, ¿es verdad que el senador Mocu se está curando de su mal con esta medicina? Sería maravilloso. Ayer vi una noticia, pero nunca dijeron cuál era el medicamento maravilloso que estaba curándose, ¿no? Samuel Santofimio, ¿cuánto vale el cannabis de calidad y barato? Va a Debe tener ser alguna una referencia. comparación, Sí. sí. Bueno, en Colombia va a haber una formación de precios, obviamente, que se irá dando, yo pienso que con referencias en mercados internacionales, pero también apuntándole, digamos, a las estructuras de costos que se puedan estar desarrollando en Colombia, que pueden ser en términos mucho más favorables de las estructuras de costos de otros países. Ese es otro de los elementos importantes que va a tener el estudio de desarrollo, digamos, por primera vez, sacando una estructura de costos inicial, tanto del proceso de cultivo como del proceso de transformación. Pero una pregunta, en Colombia está permitido el uso de cannabis medicinal, ¿cierto? Por supuesto. Pero quienes están enfermos de estas enfermedades que hablamos, ¿cómo lo consiguen? ¿Tiene que ser todo importado o ya hay quien le provea? ¿Hay alguna EPS que ya hay alguien que diga, por ejemplo, Quien lo vaya a un proveer, familiar porque- que pasó una quimioterapia y alguien le quiere dar algo para que... ¿Cuándo va ¿De a dónde entrar lo al saca? pot? Si Al post, perdón. ¿Lo tiene que importar? Si lo trae, tiene que ser un producto en este momento. O sea, no hay producción local de estos medicamentos que hablamos. Y ojalá que ese medicamento que traiga del exterior tenga todos los registros correspondientes. Vaya, no Y entra al debe país con ser eso, quién también- sabe en qué problema se y mete. debe también ser refrendado con un registro por parte del INVIMA, porque esto, lo primero que tiene es el cuidado de la salud. Aquí, es decir, esta industria no está arriesgando nada. Hace poco la FDA y la DEA, la misma DEA, autorizaron ya los primeros medicamentos con CBD. Eso ya es un punto de partida importantísimo para... Sí, y ese es un campo muy grande para este, no solamente el THC, el psicoactivo, el no psicoactivo. Pero Muy también es importante. como de cierta medida paradójico que siendo un país productor tengamos que importar los medicamentos finales. Bueno, lo que pasa es que estamos en la fase de desarrollo. No es que no, sino que es que primero construyamos la industria, estamos haciendo historia con esta industria, entonces estamos empezando de cero, estamos empezando con buenas prácticas de cultivo, todo el mundo va a certificarse, o todas estas empresas, en buenas prácticas de manufactura para sacar unos productos que ya podemos ser competencia no solamente en el mercado local, sino en el mercado externo. Otros países de la región se están pellizcando y están aprobando regulaciones tendientes a aprobar el tema del cannabis medicinal. ¿Estamos dormidos un poco en los laureles o vamos a un ritmo adecuado para no quedarnos atrás en esta industria? Sin duda Colombia tiene un liderazgo, pero lo que no podemos es que si no hacemos un entendimiento integral de la legislación y si no nos ponemos las pilas, digamos, con digamos, mayor oportunidad en la toma de decisiones y todo esto, pues podemos perder ese liderazgo que en este momento tenemos. Pero aquí hay una noticia muy buena, y es que hemos venido a Socolcana, ha venido trabajando con el gobierno de una manera muy cercana. El presidente Duque dijo esta semana que habría un COMPES para el sector, y eso es la seña más clara de un respaldo muy importante a esta industria. Ha insistido el presidente Duque en que esto debe ser una industria con controles y con fiscalización, y yo le doy un parte de confianza al señor presidente Duque que esta industria está trabajando con los más altos niveles de calidad.
con los más estrictos seguimientos por parte de inspección, vigilancia y control, donde necesariamente hay que hacer muchos ajustes y hay que, digamos, complementar las personas que están haciendo esa labor en las distintas instituciones, pero que en la medida en que vamos avanzando, esto es una industria de altísima calidad. Él se refirió en algún momento a industria de garaje. Esto no es una industria de garaje. Esto es una industria de alta inversión en capital, de muy buena utilización de mano de obra y con unos niveles de calidad, porque le está apuntando a los países de más alta vigilancia sanitaria y también a un mercado interno que va a ser también muy exigente. Y con unas institución como el INVIMA, que es una de las agencias de referencia en América Latina como entidad no reguladora, de inspección, vigilancia y control. ¿Qué hace Rodrigo para que los bancos abran líneas de crédito? Es una pregunta que por acá también nos hace Jorge Forero, para que este tema tan sensible para el tema de reputación de los bancos pues se diluya y permita que los bancos, tal vez el agrario, el BBVA tenían algo, pero no sé si eso ya ha mejorado en los últimos meses. A ver, muy buena la pregunta del señor Jorge Forero. Muy buena la pregunta. Mire, hemos venido trabajando con el Banco Agrario. Y personalmente a Socolcana ha propuesto al Banco Agrario, digamos, que trabajemos muy conjuntamente. ¿Qué es lo que ha pasado con el Banco Agrario? El año pasado, a Socolcana se reunió con el ministro de Agricultura y con el presidente en su época del Banco Agrario, el ministro Londoño Zuluaga y Dusan, que era el presidente del Banco Agrario. Producto de esas discusiones y de esos análisis, el Banco Agrario, el 21 de junio de 2018, en su junta directiva, aprobó apalancar la industria de cannabis en 3 etapas. Una, apertura de cuentas, lo cual se está dando. Segundo, concesión de créditos, lo cual no tiene por qué tener ninguna tranqui. Tercero, monetización de dinero. Ahí es donde tenemos el atranque. Entonces, estamos proponiendo una comisión de gente especializada que pueda, y que esto con el visto bueno del Banco Agrario. Yo personalmente me he reunido con las autoridades del Banco Agrario y particularmente con el vicepresidente de Desarrollo Rural, el doctor Mazarriego, para decirle: conformemos una comisión de altos expertos. Esa comisión estaría constituida por personas con las cuales yo he hablado directamente, por ejemplo, con el presidente de Finagro, el doctor Dairo Estrada, que me dice: con mucho gusto, yo colaboro para que estudiemos temas. Con el director de regulación del Ministerio de Hacienda, que es muy importante su participación, el doctor Felipe Lega, quien me dijo: gustoso estoy en colaborar en el tema. Me he reunido con expertos como Guillermo Perry, en donde les he consultado cuál podría ser un mecanismo que el banco pudiera utilizar para la monetización de este dinero, y también es una persona que está dispuesta también a poner sus granitos de arena en el momento. No, obviamente le he consultado que haga parte de la comisión, pero sí lo he consultado. También sería muy importante que en esta comisión participaran entidades como Bancoldex, por ejemplo. Ya me he reunido con su presidente y con su vicepresidente, con el doctor Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancoldex, y con el vicepresidente de Comercio, y hemos discutido el tema. Sería muy bueno que también fueran parte de esa comisión. Y por otro lado, pues entonces sería muy bueno que Fedesarrollo, que ahora está desarrollando este estudio tan importante
que va a ser base para mucha toma de decisiones, también nos acompañara. Tendríamos que consultarlo con el director de FEDESarrollo en esta comisión y, por supuesto, quien les habla y miembros de uno o dos miembros de mi junta directiva, buscándole soluciones y tratando de buscarle decir al Banco Agrario, pues mire, podemos hacer este tipo de operaciones. Pero la traba está en que ellos, al tener relación con bancos de Estados Unidos, por ejemplo, que les pueden poner problemas, o ¿cuál es el argumento? Sí, la necesidad. El lío, para explicarlo bien. Exactamente, el lío es que la corresponsalía, sí, son corresponsales, digamos, generalmente se va a ver un poco afectada o se va a ver afectada por decisiones, digamos, al no ser esto una ley federal en Estados Unidos. Pero yo creo que podríamos encontrar formas, digamos, de legalmente hacer esta transferencia de dineros al país. Hay muchos temas, pero antes de ir cerrando, y presidente. Lamentablemente nos queda la última pregunta ya por tiempo. Sí. Entonces, Y queremos preguntar, ¿qué tanto está inflado el tema del cannabis medicinal en Colombia? Se habla mucho de que podría incluso equiparar o superar industrias agrícolas como el banano, como el café, como las mismas flores. Estamos como estamos inflando mucho esta industria, o está aterrizada y estamos como en sus justas proporciones. Muy buena pregunta. A ver, yo creo que Azocolcana quiere ser completamente responsable. Azocolcana quiere trabajar con unos parámetros muy seguros y por eso hemos invitado a FEDESarrollo para que, obteniendo la información primaria, ¿dónde está la información primaria? En los productores. ¿Cómo sabe usted qué es lo que realmente va a tener una industria? ¿Cuánto va a producir? ¿Cómo lo va a producir? ¿En qué? ¿Dónde? Es preguntándole directamente a la fuente primaria. De ahí vamos a sacar una serie de información, vamos a sacar una serie de inferencias a través de un modelo econométrico que está desarrollando FEDESarrollo, que puede llamarse el modelo econométrico para el sector del cannabis, que puede ser muy interesante y nos puede decir con mucha más seguridad qué es lo que va a pasar. Hay estudios muy importantes, hay estudios que también han contribuido, digamos, a ver cuál va a ser este nivel, pero nosotros queremos con FEDESarrollo aterrizar las cifras y decirle al país lo que es. Bueno, entonces pues agradecemos a las personas que nos acompañaron. Quisiera, por último, hay varias preguntas de cómo pueden recibir apoyo los pequeños, las personas que quieren entrar, quién les puede dar asesoría. No sé si ustedes en la asociación ofrecen ese servicio, si quiere regalar el correo electrónico o algo, si es el servicio que hace la asociación, o cómo hacen las personas. Sí. Que a ver, nosotros interés. estamos formando alrededor de Azocolcana la red más importante de aliados estratégicos, que son todos estos personas que de una u otra manera prestan todos estos servicios de asesoría, y lo que hemos visto en eso es que Colombia tiene una capacidad inmensa de formar un clúster, un verdadero clúster del cannabis en Colombia. Con los pequeños cultivadores yo creo que se va a dar un proceso de transferencia tecnológica muy importante con las propias empresas que en un momento determinado vayan a tener, digamos, la demanda por estos cultivos, eso sí, ciñéndose a los parámetros de calidad que necesitan estas empresas, porque ellas tienen un compromiso frente al mercado local y frente al mercado internacional, y creo que allí se va a dar una transferencia tecnológica. En Azocolcana podemos dirigirlos para ver quiénes realmente, dónde pueden encontrar los agrónomos, dónde pueden encontrar la gente especializada. ¿Un correo electrónico o algo para que las personas que están interesadas se puedan contactar? Sí, claro, ahí está en la página web, no es sino que entren a www.azocolcana.org y encuentran toda la información nuestra. Bueno, pues de nuevo muchas gracias a Rodrigo, a Osvaldo y a ustedes que nos acompañaron en la transmisión de hoy, y los invitamos la semana entrante a una nueva edición de Al Tablero.